invitando a docentes de nivel primario, a profesores de áreas especiales, docentes de nivel secundario y equipo directivo completo. Así que bueno, Pablo, muchas gracias. Te voy a dar el pase y quedamos aquí en comunicación. Bueno, gracias Gaby, ante todos, buenas noches. Bueno, esto un poco, la idea de hoy en la noche es empezar a recapacitar o pensarnos cómo son las dinámicas áulicas en las que están nuestros niños y niñas, y que ustedes se vayan con una idea general para poder seguir coparticipando en familia. No vamos a entrar mucho en lo que tiene que ver con conceptos porque no vienen al caso, pero sí me gustaría que después que hagamos un poquito de la presentación, podamos hacer algunas preguntitas como para coparticipar qué es lo que va quedando de esta charla. Y bueno, la idea de esto surge con un llamado de Gabriela por una cuestión netamente puntual, pero cuando llego a la institución, propongo hacer una observación más 360 a la cual la escuela adhiere, y es así que comienza el trabajo de prácticamente, sí, un mes y pico, en lo cual me puso muy contento porque yo estoy en la zona hace 2 años aproximadamente, y en mi parte clínica, la clínica de niños, venía como preocupado observando algunas dinámicas áulicas en las cuales me venía preguntando si tengo que salir a la comunidad con un trabajo un poco más comunitario y atender a las necesidades, porque en el consultorio individual, en la práctica, se estaban dando muchos episodios y realmente se veía a los padres, veo a los padres preocupados por la situación. En el medio de toda esta situación, bueno, coordinamos con Gabriela, o contactamos con Gabriela, y justo el llamado fue dinámicas áulicas. Así que vino como anillo al dedo, digo yo, no existen las casualidades, para bueno, dejar una semillita. No es fácil para las instituciones, para las organizaciones, no es fácil observarse. No me ha pasado, no es muy común que las organizaciones educativas ingresen un externo a observarse, para poder observarse. Así que, bueno, eso me pone muy contento porque de alguna manera estamos abocados a lo que nos compete, que es el trabajo desde mi lado, desde la salud, y educativo desde el lado de la escuela. Así que, ante todo, bueno, gracias por confiar en mí, por prestarse a la labor, y bueno, comentarles un poquito a través de la presentación siguiente. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí vamos. Se escucha bien, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, me avisan porque yo no estoy viendo nada, solo veo la presentación. Cualquier cosa, Gaby, abrís el micrófono y me avisás. A ver qué va a suceder. Sí, todo perfecto hasta ahora. Fenómeno. Bueno, a ver. Esta preocupación comienza teniendo un término en el cual nos encuentra hoy, que es el bullying y el ciberacoso. Pero lo que vamos a invitar hoy es a pensar esta situación o esta forma de convivir desde una lógica un poco más abierta. Entonces, cuando lo tuvimos que empezar a coparticipar con la escuela, lo empezamos a llamar una convivencia escolar amorosa y segura. Porque, como hablábamos con todos los participantes de todo este trabajo de este mes, que fueron los directivos, los maestros, mencionábamos que esto es una cuestión social y comunitaria, ¿no? Es una cuestión que nos atraviesa a todos como mapadres, ¿no? Entonces, ojalá que esto que vamos elaborando de los pequeños espacios se pueda multiplicar, digamos, a lo que es una convivencia, yo digo,
del pueblo, ¿no? De Radatil y de Comodoro, de la zona escolar, amorosa, e incluso desde la otra edad, desde el vecino, ¿no? También. Entonces, vamos a ir trabajando sobre esa conjuntura. Nosotros empezamos a pensar estrategias de detención y prevención para un abordaje integral con respecto a lo que es bullying. Y para eso, bueno, lo vamos a definir un poco. Cuando nosotros estamos hablando de bullying, no hablamos de un problema de dos, sino que lo vamos a empezar a pensar desde un sistema que nos involucra a todos, ¿no? Acá hay una definición un poquito más formal, pero vayamos asentándonos en esta situación. Cuando hay bullying, hay una cuestión sistemática, no es una pelea puntual de un niño contra otro niño, es una cuestión sistemática que se va a sostener en el tiempo y donde aparece el primero de los conceptos es que hay un desequilibrio en el poder, ¿no? Decís, bueno, ¿cómo puede ser que tan chicos empiecen a reproducir este tipo de dinámicas? Bueno, sí, empieza a aparecer las identificaciones y de ahí vamos ocupando diferentes posiciones. Entonces, en esta asimetría de poder hay una cuestión que tiene que ver con una recurrencia, hay algo que se repite, ¿no? Y es a donde por ahí nos compromete a nosotros, porque si hay algo que se repite, que insiste y que se repite, está faltando algo. Y creo que esa es la barra que comienza a estar en el medio para que este círculo, que tiene que ver con un programa bullying, o con la forma bullying, no comience a girar. Cuando yo empiezo a pensar qué podemos poner en el medio de este círculo, es la palabra. Y cuando nosotros estamos hablando de palabra, en psicología hablamos de presencia, hablamos de emociones, hablamos de simbolismos, hablamos de costumbres, de rituales. Entonces, creo que lo que hoy empezamos a ver y a pensar es cuál es la dinámica que nosotros reproducimos en casa y cuáles son las dinámicas que también se empiezan a repetir en los espacios donde los chicos concurren más tiempo, que es obviamente la escuela, ¿no? La escuela, el club, la comunidad entera. Cuando nosotros vamos a hablar de bullying, lo vamos a pensar dentro de 4 actores, ¿no? Comúnmente cuando aparece un caso de bullying, y acá es como, quiero poner un punto porque la familia que sufre bullying o que sufrió en sus hijos bullying, está atravesado por la emoción y me va a decir, bueno, ok, porque yo necesito hacer algo con uno de los integrantes que es el hostigador, ¿no? Y de alguna manera u otra, es uno de los componentes el hostigador, ¿no? Pero no podemos, y lo que quiero invitarlos hoy es a pensar esta situación no desde la lógica lineal. No es que hay solamente un hostigador y un hostigado, sino que necesitamos pensar a esto y necesito que se puedan correr. Yo sé que es difícil para una familia que tiene un hijo que recibió bullying poder hacer esta separación, pero es necesario que hoy nosotros nos vayamos con otra visión de esta perspectiva, como para empezarlo a pensar de manera más sistémica, no lineal. Entonces, cuando pensamos en los 4 actores de este programa, de esta rueda que empieza a girar en torno a la relación de los nenes, hay un hostigado claramente, y aparece esta figura que es una figura muy importante dentro de este sistema, que es el espectador. Y acá es en donde nos empezamos a comprometer todos en la situación. Porque en la dinámica hostigador-hostigado, el que comienza por omisión a inyectar nafta al fuego, por así decirlo, es el que ve, pero no puede decir nada, o no dice nada, o solamente se transforma en un espectador pasivo. Esto es muy importante porque
No, puede ser que no sea nuestro niño ni el hostigador ni el hostigado, pero puede ser que nuestro niño o niña sí sea el espectador y que ahora aparece el cuarto actor, que es el adulto. Entonces, si nuestro niño o niña es el espectador, nosotros tenemos y debemos, tanto en la escuela como en la casa, poder trabajar sobre la palabra, sobre esa posición de espectador y poder desactivar esta situación. Esto no es fácil porque de alguna manera u otra tiene que haber un contexto propicio para que se rompa esa lógica lineal. Por eso cuando nosotros estamos pensando en bullying y lo llevamos a la parte más tratamental con la escuela, empezamos a pensar que si nosotros tenemos estos 4 elementos y nosotros dentro de la cotidianidad de la escuela preparamos todo el contexto para poder desactivar esta rueda, es muy probable que entremos a tener prioridades y que esas prioridades van a ser en qué tipo de escuela o qué tipo de contexto quiero que estén los chicos, ¿no? Nosotros lo pensamos como una escuela amorosa y es la diferencia en la palabra, ingresa la palabra, el ser humano no usa la palabra, sino que la palabra crea al ser humano como sujeto. Las primeras palabras que nos definen vienen de los padres y de la sociedad. ¿Por qué traemos a la palabra en este caso? Y acá hay que poder hacer un punto también. La palabra no es la palabra vacía, ¿no? La palabra es el gesto, la palabra es cómo yo me relaciono con la otredad, qué es lo que se charla en casa, qué es lo que se exige en casa, qué es lo que esperan de mí, ¿no? Muchas veces uno en la vorágine de la vida diaria, bueno, está conectado a una velocidad que le pasan muchas cuestiones por encima y cuando nos estamos dando cuenta, los chicos nos están mirando y están siempre prestando atención porque justamente el adulto, el padre y también el docente, porque justamente el docente es una prolongación de la familia, ¿no? El niño está todo el tiempo mirando a ese adulto y todo el tiempo está no solamente escuchando la palabra que puede llegar a ser una palabra vacía, sino que está censando a través del sistema sensorial, todo lo que tiene que ver con los estados de ánimo, con las formas, con las emociones. Entonces, todo eso para la psicología es la palabra. Muchas veces en consulta los papás dicen, ok, pero yo no le dije, o sea, yo no me mostré así, ¿no? Él no me vio de esa manera, o yo no lo digo adelante de él. Bueno, esto es algo que tenemos que empezar a pensar como padres, que no hace falta a veces que nosotros digamos las cuestiones como para que los chicos las encarnen, ¿no? Hay un ejemplo que quiero traer como para que empecemos a pensar el poder de la palabra, que es a dónde se ubica ese niño cuando nos escucha, ¿no? Voy a poner un ejemplo de la clínica. En una familia que trae al consultorio a su hijo, menciona, bueno, pero X es de terror, es muy revoltoso, es insoportable, ¿no? La palabra insoportable y revoltoso comienza a ser la cotidianidad de ese niño y viene al consultorio por esta situación, por ser el niño insoportable y revoltoso. Y cuando empezamos a indagar un poco sobre esa situación, nos damos cuenta que dentro de la dinámica familiar había una palabra justamente que estaba faltando y una escena que también estaba faltando, que era que este chico en cuestión tenía un hermano más chico que lo hostigaba todo el tiempo, pero lo hostigaba en serio, no es que lo molestaba, lo hostigaba.
Y cuando se le pregunta en coparticipación en terapia a la familia, cómo resolvían estas cuestiones que la pasan muy livianamente por alto, menciona, lo que pasa que él es el más chico, el otro tiene que dar el ejemplo. Entonces, fíjense cómo a través de la palabra o a través de los gestos, o sea, no importa si el más chico le reventó la mano con la puerta a propósito al otro más grande en una escena de juego. Vos sos el más grande, entonces vos tenés que dar el ejemplo. Y sos insoportable. ¿Por qué? Porque justamente lo agarrás a él que es el más chico o te defendés. Entonces, de alguna manera u otra, fíjense cómo las palabras, los actos y los ejemplos van ubicando a un chico en una posición, ¿no? Ahora nosotros podemos ir empezando a construir esto, a pensar cuáles son los comentarios que nosotros tenemos cuando vamos a cenar, o de qué hablamos, cuál es la importancia, cuál es el tema recurrente, de qué hablamos cuando nos vamos a cenar. Hablamos de trabajo, de dinero, hablamos de lo que hizo aquel, de lo que hizo el otro, cuáles son las costumbres que se van reproduciendo en la mesa, o cuando salimos a la calle, cómo somos con la autoridad. Bueno, todo este tipo de cuestiones van formando y posicionando a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar en esto, y qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos para nuestra comunidad, es que los chicos crezcan en un sitio donde haya otredad, ¿no? Y pensábamos y trabajábamos con las señas y con los directivos esta cuestión porque surgió primero la empatía. No, bueno, pero no hay empatía o hay que tener empatía. Entonces, hablábamos, y yo por ahí tengo una postura en cuanto a esto, ¿no? Digo, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y yo, desde mi postura, digo que para mí eso es casi imposible, si no es imposible. Ponerse en el lugar del otro, nadie sabe y nadie puede ubicar el sufrimiento propio de una persona, ni encarnarlo, ni reproducirlo tal cual es. O sea que desde ese lugar es difícil ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y también surgía esta cuestión de, bueno, hay que tratar al otro como te gusta que te traten. No, hay que tratar al otro como le gusta que lo traten. Porque si no, estamos de alguna manera u otra ubicando o posicionándonos en el espacio que les corresponde a la otra edad, justamente, al otro, a lo que le sucede al otro. En toda esta dinámica que se va formando y que vamos reproduciendo en los diferentes ámbitos, cuando aparece el bullying, la emoción que comanda todo esto es el miedo, ¿no? Acuérdense de los 4 puntos que forman el bullying. No es un niño con un niño, es un niño, un espectador con otro niño, y la figura muy importante es la del adulto. El adulto tiene que poder funcionar como sostén, como una referencia, como un cuidado. La emoción que aparece es el miedo en este pacto de silencio que comienza a armarse dentro de las dinámicas, ¿no? ¿Y el miedo por qué? Porque realmente fallamos como nosotros. Estamos fallando como adultos. ¿Por qué estamos fallando como adultos? Porque nosotros tenemos que poder ser el sostén y tenemos que ser el espacio de transición para que ese niño pueda poner en palabras lo que le sucede. Y no es fácil poner en palabras cuando se está jugando o se está poniendo en juego, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? O se está poniendo en juego decepcionar a los padres o llevarle estrés a los padres. Entonces, o quedar expuestos ante una situación, ¿no? Muchas veces es muy común y lo veo constantemente en pequeños actos, y me dicen, bueno, pero el bullying existió siempre.
Puede ser que sí, puede ser que eso, puede ser que sí. Ahora, estamos frente a una sociedad que teóricamente va avanzando, ¿no? Y vamos trascendiendo, y hoy no es la misma forma. Hoy los padres deberían poder tener un poco más de herramientas, y si no es así, debemos ponernos al trabajo de esa situación y eh, poder poner justamente tener prioridades en cuanto a lo que queremos para nuestros hijos, en la crianza, en su desarrollo sano, tanto en la casa como en las instituciones en las que concurren. Entonces, para poder desarmar este pacto de silencio, justamente en lo que nos tenemos que convertir es en referentes confiables. Y ahí es muchas veces que sucede que como familiares, cuando escuchamos, como mamá o papá escuchamos, eh, nos saltan todas las alarmas, nos ponemos como muy mal, nos ponemos muy nerviosos porque algo está pasando con nuestro hijo, le están haciendo esto y que yo, y obviamente que esto es así de visceral y de biológico, pero debemos tener cuidado de cómo vamos a intervenir ante eso, porque muchas veces por intervenir impulsivamente y sin tantas herramientas, lo que hacemos es obturar. ¿Por qué? Ejemplo. Bueno, pero vos tenés que decirle esto, pero vos tenés que reaccionar de esta manera, pero vos. Un chico que está en una situación en la cual que está viviendo una agresividad y la está encarnando desde la posición de pasivo, cuando va al adulto de confianza, ya sea el padre, madre o el docente, lo que espera primariamente es estar contenido. Saber que hay un espacio en donde va a poder descansar de la situación en la que está viviendo. Y luego, después de eso, poder tomar cartas en el asunto, pero con las herramientas adecuadas. Lo primero que hay que poder trabajar es la confianza. Si nosotros, en este afán de querer cortar con esto rápidamente, comenzamos incluso a presionar para que nuestro hijo actúe ante determinado tipo de situación, lo que podemos hacer es justamente obturar y que esto termine, digamos, en un chico que no sabe a dónde recurrir, ¿no? Bueno, el acoso físico, verbal, psicológico y social, el físico y el verbal son los más visibles dentro de la situación, tendrían que ser los más fáciles de detectar, ¿no? Pero también hay un acoso que es más psicológico y un acoso que es más social. ¿Y por qué digo que tenemos que poder capacitarnos en lo que es crianza en esta situación y intervenciones en cuanto a nuestros hijos? Porque hoy estamos frente a una situación en la que las pantallas, si bien son una herramienta para el futuro y son una herramienta muy positiva, también pueden ser lugares de subjetivación peligrosos si no estamos cerca, si no estamos en un espacio suficientemente bueno, porque convengamos que el bullying, si hoy aparece una dinámica de bullying y esto se multiplica, el bullying no se termina ni en el colegio, ni en la plaza, ni en el club. Hoy por hoy tenemos el bullying 24/7 adentro del celular. Entonces, ¿qué propongo como tratativa o como herramienta para los papis en esta situación? Es que ante determinado tipo de dinámicas, de palabras o relaciones, podamos intervenir y no minimizar la cuestión, ¿no? A ver, hay un chico que está jugando a la compu o a los juegos o esto que juegan por ahí en línea con los auriculares,
Y se escucha de atrás, los padres están tomando unos mates y se escucha atrás, bueno, pero vos sos un... No, pero no seas un boludo, vos sos un boludo, que esto, que el otro, que pum, que pan, que... Y esa situación, por ahí, en una cuestión veloz, la podemos dejar pasar. Pero si nosotros estamos pensando de que eso puede disparar hacia otras cuestiones que son un poco más complejas, y después de hoy por lo menos podemos empezar a pensar en que lo que nos va a salvar de estas dinámicas que son tan disruptivas son formas tendientes a la otredad, podemos frenar y tratar esa forma de comunicarse con los amigos o con los compañeros, ¿no? Y acá, por ahí, aparece una cuestión que tiene que ver con los límites, ¿no? Dicen, bueno, a ver, es el tema del consultorio, ¿no? ¿Qué es, cómo vamos a poner los límites? ¿Qué es un límite? Bueno, eso ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, y después también, si quieren coparticiparlo, vamos a poder hacerlo. Cuando hay un detrimento social, por ejemplo, ¿no? El daño no siempre deja moretones, dice la cuestión, la exclusión social organizada, no invitar, ignorar, esparcir rumores, bueno, lo que hace es directamente ataca la personalidad del niño o niña. Quiero contarles un ejemplo que una vez estaba acá en la costanera tomando unos mates y se ponen 2, 3 niños en unas bicicletas y comienzan a hablar. Entonces yo escuchaba el audio, ¿no? Y decía, no, venite para acá, que estamos en el Delvi. Y estábamos en la parte del edificio, ¿no? Venite para acá, que estamos en el Delvi. Sí, venite, ya, bueno, dale. Le cortaba, o sea, enviaba el audio y decían, dale, vamos para el otro lado, ¿no? Eso, de alguna manera u otra, uno lo puede ver como un juego, si se quiere, ¿no? Ahora, eso puede ser un infierno para otro niño, para el que está viviendo ese vacío, ¿no? En mi época se decía que te hacían el vacío, hoy hay términos en inglés que definen estas cuestiones, pero lo que para nosotros, de alguna manera u otra, que pasamos por estas situaciones, ya están elaboradas y por ahí hasta naturalizadas, para un niño que está en constitución puede ser algo gravísimo. ¿Y por qué es algo gravísimo? Porque directamente ataca sobre su subjetividad, sobre su personalidad, sobre su yo. Y esto lo va a marcar toda su vida. En la fragmentación yoica, dice, su yo ya no es una unidad, sino un conjunto de datos y etiquetas. Esto pasa con lo que tiene que ver más con lo verbal y con las etiquetas, ¿no? Ya no es Juan, sino que es el gordo, el perdedor, o lo que sea. Estas situaciones que por ahí, sí, lo que por ahí son de mi generación o un poco más atrás, eran cuestiones, hasta capaz que un docente te decía, te llamaba, o ibas al club y te decía, vos el gordo, o gordo, lo que sea, ¿no? Cuestiones que hoy por hoy hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado un poco en la palabra y que tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que ocurre con esta etiqueta, cómo de alguna manera u otra empieza a marcar a ese niño y de alguna forma lo va ubicando dentro de dinámicas. ¿Qué queda en la sombra? Este señor es Jung, ¿no? Él trabajó el concepto de la identificación con la sombra. ¿Y qué queda en la sombra y cómo se constituye? En la sombra va quedando todo aquello reprimido o vedado, que se me va vedando desde muy chico, ¿no? Y acá es donde tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, volvemos a una de las filminas anteriores, ¿no? Las palabras de los adultos, ¿no? Por ahí puede quedar adentro de la sombra el tratar de expresarse, o, bueno, por ejemplo, tuve una pacientita que me dijo, tiene 12 ella, empecé a discutir con mi tía, porque mi tía me dice que el celular genera autismo,
lo cual me parece muy absurdo, me dice ella con 12 años. Y más absurdo es que ella me lo regaló, me dice, ¿no? Entonces hablábamos, ¿y vos qué le dijiste? Que me parece que estaba errado en su concepto, me dice. ¿Y qué te dijo? Y me dice que yo soy la adulta, vos todavía sos una nena, así que hace silencio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa qué pasa con la expresión, con la comunicación? ¿Qué pasa con la idea? ¿Qué pasa con el recuperar una posición subjetiva de diálogo en cuanto al adulto? Empieza a quedar adentro de la sombra, empieza a quedar adentro de un bolso oscuro en el cual más adelante me va a costar poder sacarlo a flote o sacarlo a la luz. Entonces, yo creo que más que una charla de lo que es bullying o lo que son dinámicas disruptivas, me gustaría que ustedes como padres, como más padres, se puedan llevar el que es necesario como comunidad poder ralentizar toda la vorágine en la que estamos viviendo, y poder tener un poco de cuidado, no solamente con las palabras, sino pensar cuánta disposición nosotros tenemos para cumplir la función y cuán importante es el escuchar a los chicos y tener precaución hacia dónde van nuestros comentarios, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que hace un ratito planteaba, el acoso sin fronteras, ¿no? Anonimato, alcance masivo en las redes, falta de refugio. En el mundo digital el acoso no termina, al salir de la escuela se lo llevan a un anonimato. Esto es un punto muy importante, porque pareciera que, incluso ahora yo estoy hablando, por ejemplo, que soy de la otra era, y me siento absolutamente raro hablándole a una pantalla, no los veo a ustedes, no los escucho, y me confunde, ¿no? Porque pareciera ser como que la pantalla nos blindara, nos pusiera un algo entre el contacto, y eso de alguna manera u otra empieza, digamos, a despersonalizar al otro, ¿no? Entonces, digamos, yo en la foto le puedo poner un emoticón de asco, ¿no? Y me voy a dormir tranquilo con eso, sigo haciendo mi vida tranquilamente, y ese emoticón de asco o lo que sea, o ese comentario que yo hago a través de ese anonimato, está operando sobre la persona. Y esto es muy común hoy. Entonces, empezar a ir a ese detalle con los chicos, empezar a trabajar sobre la otredad, vuelvo, no me voy a cansar de repetir esto, otredad, ¿no? Tratar al otro como le gusta que lo traten, ¿no? En esta situación del acoso sin fronteras y de las pantallas, volvemos al concepto de que el chico o la nena se encuentra en una situación en donde no está salvo, ni siquiera en su casa, porque sigue rodando 24/7. Acá hay algunas palabras que, bueno, cuando lo trabajamos con los docentes me ayudaron a pronunciarla un poco. Son cuestiones que son un poco más del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Para los que no lo conocen, sextortion, ghosting, bumping y shirting. Vamos a ver un poquito qué es esto, de qué va estas palabras, ¿no? Bueno, a esto están expuestos nuestros niños y niñas cuando ingresan a una red o a una pantalla o al internet sin comunicación. No quiero que esto quede como que está mal la red y el internet, y todo lo que significa la pantalla, porque como vimos antes,
la era ha cambiado y las pantallas son lugares donde los chicos también se encuentran y se subjetivan. No hay que tomarlo de manera lineal, como empezamos hablando, sino poder verlo un poco de manera más sistémica, ¿no? Todos los excesos sin la palabra, sin la comunicación del adulto, sin el mediador, sin el espacio que sea suficientemente bueno, es complejo. Este término es un chantaje de imágenes o videos, ¿no? En los cuales tenemos que poder estar muy ahí a tono de a dónde se están metiendo nuestros niños, el tema de las fotos, de no compartir, o bueno, todo este tipo de cuestiones que estuvieron apareciendo en los últimos años y que vale la pena estar muy cerca, ¿no? Bueno, este segundo término viene de la palabra fantasma, ¿no? Es cuando el clásico que se escucha entre más que nada los adolescentes, te ghosteó, ¿no? Lo cual incluso en este momento que estamos atravesando, ¿no? Como sociedad, e incluso lo vemos a veces en la tele o en los streamers, que lo pasan así como decir, bueno, te ghosteó, es como, bueno, no sé, te compraste una remera. Una palabra súper fuerte, porque es dejar de lado a alguien, o sea, no escribirle más, es anularlo de manera repentina, ¿no? Es como si yo con un clic pudiera hacerlo desaparecer de mi vida y de toda la historia, lo cual sigue siendo un detrimento muy, pero muy complejo para la subjetividad de esa persona que lo recibe, y lo estamos tomando de manera liviana. Entonces, cuando van apareciendo todo este tipo de cuestiones que nosotros lo vamos escuchando en los niños, es como, bueno, parar. A ver, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué no invitaron a Juanita al cumpleaños? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no le invitan? ¿Qué les pasa? O lo que sea, ¿no? Empezar a habilitar la palabra para que esto se pueda coparticipar y realmente poder empezar a instaurar otro tipo de formas. Esto también es como muy, muy peligroso, que es esta situación de estar como un vampiro en la noche sin poder dormir, chusmeando los perfiles de los demás, o incluso que hagan eso con mi perfil público y todo este tipo de cuestiones, ¿no? La pantalla como que me da vía libre para meterme en cualquier lugar, no hay reparo absolutamente de nada, meterme en los perfiles, poner fueguito, poner corazón, poner el del asco o cualquier otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, nada, es algo bastante común y que también está muchas veces dejado de lado, no les prestamos atención, ¿no? A la gravedad de la situación. Y esto, bueno, es algo que hablábamos, incluso muchos de nosotros también a veces no se da cuenta y bueno, va poniendo como contenido de fotos o de videos de nuestros hijos e hijas. Y bueno, también empezar a entender esto, ¿no? Que es un menor y que todavía no tenemos el consentimiento, digamos, como para subir parte de su identidad a que sea público, ¿no? Y es raro, ¿no? Uno no toma conciencia de esa situación, pero hablábamos en un ejemplo con las señas que, bueno, uno va caminando por la costanera y no sé, hay gente que saluda a tu hijo y vos decís, algo está pasando, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces, poder tener un poco más de conciencia con respecto a la imagen, a la identidad de nuestros hijos, y poder reparar en lo que significa eso, ¿no? Ella o él tiene una subjetividad, tiene un cuerpo, tiene una imagen. Muchos de los niños, nuestros niños y niñas, cuando van llegando a determinado tipo de edad, no quieren ni que los dejemos cerca del colegio como padres. Entonces,
Bueno, eso también habla de un espacio de cuidado, ¿no? Mi mamá, mi papá toma en serio lo que yo le digo. Mi mamá, mi papá, es un ambiente, un continente seguro, ¿no? Para que yo pueda descansar ahí, para que yo pueda apoyarme dentro de todo lo otro que está sucediendo. Esto es sumamente importante. Si se dan cuenta, después vamos a ir abriendo un poco, pero si ustedes se dan cuenta, todo nos lleva al concepto de ralentizar, ¿no? De poder bajar y poder ir al detalle o escuchar, tener una disposición de escucha con nuestros hijos, ¿no? Muchas veces llegamos del trabajo, obviamente estamos súper cansados y todo eso, y nuestros hijos nos comienzan a hablar o a demandar, porque también es una demanda y eso hay que tenerlo en claro. Y muchas veces nosotros estamos revisando el celular y contestamos en automático, y sí, hijo, pero claro, sí, sí, y seguimos, no podemos nosotros desconectar de la rutina diaria. Y eso está generando una forma de comunicarse, eso está generando una posición que adopta el niño en cuanto a esa función, en cuanto al adulto, ¿no? En qué ubicación, en cuanto a la escucha. Entonces, es un término muy importante el poder bajar, el poder ralentizar, cuando estamos en contacto con uno de nuestros hijos, poder bajar verdaderamente. Si son 10 minutos en el día o son 15, que sean 10 o 15 minutos, pero que sean de verdad. No sirve de nada estar 3 o 4 horas con uno de nuestros hijos y estar la presencia física, el cuerpo estar, pero realmente no estar desde la disposición, ¿no? Desde la escucha. Entonces, cuando hablamos con los papás del día a día, y empezamos a trabajar esto, vamos despacio, que sean 5, que sean 10 minutos, lo que sea, pero que sean 10 minutos de calidad, que sea lo que vos podés dar. No pasa nada, esto es lo que vos podés dar hoy porque estás cansado, por el momento del día en que te encontrás, no importa, pero que esos 10 o 15 minutos sean de escucha plena, que sean de palabra plena. Eso va a ser mucho más propicio y beneficioso que hacer un como sí, porque si volvemos a las filminas anteriores, los chicos se subjetivan, se moldean como si fueran una masa a través de la palabra del adulto, de la presencia. La palabra dentro de psicología, acuérdense que es simbolismo, ¿no? La presencia, la emoción, la disposición. Desde ahí es que nuestros hijos nos absorben. Llévense esto, nuestros hijos nos absorben desde ese espacio. No hace falta palabrerío. Nuestros hijos nos absorben mucho desde el plano simbólico, desde el ejemplo, desde las acciones. Entonces, bueno, ¿a qué tenemos que prestar atención? O cuál es de estas herramientas es una herramienta muy importante, es justamente la observación. Si llega el domingo, a nuestro hijo le duele la panza, sistemáticamente algo está pasando. Porque está diciendo, no está pudiendo decir lo que le sucede. Y ahí es donde viene la intervención del adulto, ¿no? Es decir, ¿y qué te pasa? Pero decime qué te pasa. Y empieza de alguna manera a acorralar esa palabra en la cual el niño se ve obturado y termina cediendo y yendo igual bueno, o obturado y no queriendo ir, ¿no? Entonces, es difícil este punto, es muy difícil, porque como padres nos empezamos a preocupar rápidamente y nos toma la emoción, pero hay formas para poder empezar a habilitar la palabra. Una palabra se empieza a habilitar desde la costumbre, y la costumbre no es algo que se instaure en un día, ¿no? Yo digo, ¿cómo está habilitada la palabra en tu casa? En su casa, ¿cómo está habilitada, no? Y los momentos
el de las reuniones son vitales, ¿no? Por ejemplo, cuando están cenando, ¿qué hacen? ¿No? Está el tele prendido, el nene está con el celular, la nena está con la tablet y los padres están discutiendo o están mirando cada uno el celular o no hablan, se conectan con la comida, o ¿qué pasa? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿No? Entonces, no es algo que se pueda lograr la palabra de un día para otro, por eso tenemos que empezar a tenerlo en cuenta, cómo vamos a empezar a habilitar la comunicación asertiva entre nuestros hijos, ¿no? Sin ser punitivos, ¿no? Ahora vamos a tomar los límites, pero sin ser punitivos, porque siendo punitivos, lo único que vamos a lograr es obturar, ¿no? Eso está comprobado hace muchísimos años, o sea, cuando lo trabajamos desde, por ejemplo, con los docentes, ¿no? O las prácticas educativas anteriores, ¿no? Donde la profe se daba vuelta del pizarrón y decía, ¿qué están haciendo ustedes dos? Y los que estaban haciendo algo escondían las manos, pero cuando la profe se daba vuelta, otra vez comenzaba la dinámica disruptiva. Entonces, o te vas a dirección, y con eso no se solucionaba absolutamente nada, porque mañana iba a pasar de nuevo, e incluso iba a pasar afuera. Entonces el trabajo es mucho más complejo. Instaurar habilidades conversacionales es más complejo. ¿Por qué calla el niño que está siendo hostigado? Primero porque falla en nosotros. No podemos tomarlo de manera lineal. Vuelvo a remarcar esto. Quizás acá entre ustedes hayan familias que hayan pasado por esta situación y me van a decir, bueno, sí, flaco, pero cuando te pasa y te desesperas. Sí, y los comprendo que sea así, pero también quiero traerles esto, quiero que empiecen a pensar de que necesitamos hacer algo entre todos, entre nosotros, entre los 4 pilares de la situación, entre la comunidad. Necesitamos empezar a generar una comunidad que se pueda relacionar desde otro lado. Eso es lo que necesitamos para que nuestros niños comiencen a estar en ámbitos más sanos y saludables. Pero bueno, falla el nosotros, que somos todos, la comunidad, nosotros. Hola, buen día, ¿cómo le va? Permiso, gracias. Faltó Juancito, ¿alguien se dio cuenta? Hoy faltó Juancito. ¿Por qué faltó Juancito? ¿Alguien sabe qué le pasó? ¿No? Estas cuestiones que muchas veces dejamos pasar por alto, ¿no? O, te fuiste de vacaciones, ¿cuándo volviste? No, a ver, finalmente lo que nosotros queremos como niños es que nos vean. Tanto nuestros padres como, primero, obviamente, nuestros padres. Nuestros padres nos tienen que ver, porque así comienza nuestro desarrollo sano cuando nos ven, ¿no? Un niño que no es visto tiene muchísimas dificultades, muchos obstáculos. Desde la cuestión más primaria, un niño que lo abandonan, ¿no? Tomábamos este caso, un niño que lo abandonan no va a poder seguir con su vida cuando es un bebé. Necesita que alguien lo rescate de ese lugar, lo agarre, lo sostenga, lo nombre, lo mire. Y esa situación perdura prácticamente hasta toda la vida. Todos queremos de alguna manera u otra ser vistos y ser tenidos en cuenta. Entonces, eso tiene que ver con el nosotros. Cuando falla nosotros, bueno, pueden aparecer algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la vergüenza, ¿no? Dentro de las dinámicas grupales, y acá nos empezamos a meter un poco en las dinámicas grupales. La vergüenza es una de los sentimientos más obturadores, ¿no? La vergüenza es limitante muchas veces. Entonces, por vergüenza callamos, porque estamos recibiendo ese hostigamiento y callamos por vergüenza.
este punto es muy interesante por desamparo aprendido, ¿no? Creer que nada de lo que haga el adulto cambiará la situación, ¿no? Tanto en casa como en el club, como en la escuela. Cuando un niño está sufriendo una situación, primero con suerte, en el mejor de los casos, en el mejor de la sanidad, ese chico puede poner en palabras, puede decir, mamá, papá, me está pasando esto. Eso es mucha sanidad, porque tiene desarrolladas las habilidades conversacionales y porque confía en sus padres, ¿no? Bueno, ese es el mejor de los casos. Cuando va a la escuela, si en la escuela no está tampoco esta escucha, porque, no sé, por dinámicas áulicas o lo que sea, se ve también obturado. Entonces, imagínense, estar obturado en casa, estar obturado en la escuela, no tener referentes en donde poder apoyarse en esa situación. Verdaderamente es una situación de no muy buen pronóstico. Entonces volvemos, ¿cuáles son los 4 puntos del que hacen darle la vuelta al bullying? El hostigado, el hostigador, los que ven, por eso nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que si ven, digan, si yo veo, digo. Ahora, si yo veo, digo, y ese decir a mí me ubica en una situación en la que después no va a ser tratamentada por el adulto como corresponde, me va a dejar expuesto en una situación en la que puedo quedar obturado también. Entonces, siempre tenemos que tener las 4 patas de esta situación de manera consciente. Es por eso que, de alguna manera, cuando la escuela me convoca, decido ingresar no solamente a esta temática, sino que ingresar a la dinámica áulica y a la dinámica de los docentes, porque ahí es la situación también en donde hay mucho del tratamiento de esta situación que va a colaborar y va a estar articulada con lo que los padres puedan hacer en la casa. Si todos como comunidad, si nosotros nos comprometemos a que hacer bullying o estar en estas dinámicas disruptivas no está bueno, o sea, no se admite, o sea, acá en esta comunidad no se admite, ¿no? Nosotros lo poníamos como con los docentes como el elefante rosado, ¿no? Si entra un elefante rosado a esta aula, no podemos hacer los tontos o no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Entonces, si todos estamos conscientes de que en esta comunidad, y ahí empiezo como a expandirlo un poco, no se admite tratar al otro así, no se admite dejar de lado al otro así, o hablarle de determinada manera, ¿no? En nuestros pequeños nichos familiares, esto se va contagiando en el inconsciente colectivo, y por ahí quizás peco un poco de creer en algo idílico, pero es que no nos queda otra que poder trabajar en comunidad en esta situación. Créanme que realmente es preocupante. Y si nos comprometemos entre todos, entre toda la comunidad, creo que podemos hacer un gran trabajo. Otra de las formas, o por qué se callan, es por protección justamente a los padres, ¿no? Obviamente los padres nos sentimos aterrorizados pero muy emocionalmente desestabilizados cuando sucede esta situación, y ellos perciben esta situación, es parte de su subjetivación, y muchas veces para, bueno, no estresar a los papás, deciden también callar, o sea, callan por vergüenza o por proteger a los padres de más estrés del que están viviendo, ¿no? O creer que si obedece a ese líder negativo que está surgiendo desde ese lugar, no será aceptado dentro de la dinámica del aula, ¿no? Entonces debemos derribar las barreras internas para volver a confiar en un nosotros, ¿no? Para volver a confiar en un nosotros, lo ideal, o lo que les quiero volver a remarcar, es que no podemos tomar esta situación de manera lineal, ¿no?
cargar contra el hostigador, no nos va a solucionar absolutamente nada. Al contrario, ese niño que está reproduciendo una dinámica agresiva o está descargando una agresividad sobre el otro que es un espejo, también debe poder ser tratado y también debe poder ser alojado para poder encontrar un camino más asertivo o poder comunicar lo que a él le está pasando dentro de su núcleo de manera asertiva, ¿no? Entonces, yo vuelvo a remarcar, entiendo que lo primero, y obviamente lo primero que hay que hacer es alojar al que está en la posición de víctima, ¿no? El que recibió la situación. Pero con el otro niño también tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo con el conjunto, y esto es lo que yo estoy trayendo. Bueno. Vamos bien, ¿se escucha bien? Qué raro que es hablar en una pantalla. Pablo, te escuchamos muy atentos, la verdad. Muy claro. Bueno, bien. La función del adulto, referencia y disponibilidad. Bueno, un poco lo que venimos hablando, pero acá empieza a aparecer un concepto que está bueno que ustedes se lo lleven, que es, el adulto no es un amigo, es una autoridad empática, ¿no? Surge estas cuestiones, ¿no? En los pasillos donde, profe, no seas botón, ¿no? Esta cosa de, no seas buchón, no seas botón, ¿no? El adulto, el padre, el madre, no es un amigo. Tiene que haber una asimetría en el padre y el hijo, ¿no? Prevenir no es ser amigo de los chicos, el adulto debe marcar límites y estar disponible para mirar. Ahí está, nuestra asimetría es su seguridad. Si somos pares, lo dejamos huérfanos de protección. Claramente, nuestro hijo nos puede querer desautorizar, nuestro hijo nos puede tener actitudes hostiles en cuanto a nosotros, muchas veces, más que nada en la etapa de latencia, o por ahí cuando tienen 8, 9, o se van acercando a la preadolescencia, que no quiere que lo dejemos, ¿no? Papá, andate, no me des un beso, andate, correte, ¿no? Es como, un hijo puede, de alguna manera, o tiende a hacer ese tipo de cuestiones, pero nosotros siempre debemos mantener esa simetría, ¿no? Siempre tenemos que poder marcarle el límite a nuestros hijos. Y cuando estamos pensando en límites, y acá viene la cuestión más jugosa de la cuestión, se empieza a complicar. Porque el límite que nosotros vamos a poner, en el mejor de los casos, fue tratado. Lo tratamos, lo elaboramos, si hicimos algo con eso. Pero el límite que vamos a poner es el aprendido. O sea, el que nosotros aprendimos. Y muchas veces ese límite generalmente es un límite punitivo, es un límite restrictivo, ¿no? Vamos a prestar atención en esto. Los límites restrictivos no funcionan. Lo que funciona son los límites constitutivos, ¿no? Y acá, que parece una cosa de palabras y conceptos, pues podemos empezar a pensar. ¿Por qué un límite es constitutivo? Un límite es constitutivo porque cuando yo le pongo un límite a un hijo, tenga la edad que tenga, lo que le estoy dando es el parámetro de hasta dónde no se va a caer, no se va a romper, ¿no? Hasta dónde, o sea, si yo estoy poniendo un límite, ese niño observa en ese espejo del límite que yo soy su otro de cuidado y que lo va a intentar cruzar a ese límite porque de alguna manera u otra inconscientemente va a probar si realmente está desamparado en esta situación. Entonces, poner límites no está mal, al contrario, nosotros no podemos perder la simetría con nuestros hijos. Obviamente podemos ser empáticos, una autoridad empática, pero no podemos ser amigos, ¿no?
generalmente se empiezan a complicar mucho más los límites cuando empiezan a aparecer en la preadolescencia y adolescencia. Pero un límite constitutivo lo que le da al niño es seguridad, ¿no? Es que puedo avanzar hasta cierto punto, pero si tengo que pegar la vuelta siempre voy a poder volver a casa, ¿no? Que de alguna manera u otra sí tuve un destrato con mamá o tuve un destrato con papá, pero el límite lo respeté igual porque se instauró, ¿no? Son esos niños que no hace falta incluso estar machacando todo el tiempo porque la palabra, la vocecita de mamá y papá, como fue puesta con su debido tratamiento al límite, la palabra aparece acá, ¿no? Llamame antes, fíjate que eso no se puede, o lo que sea. Entonces, de alguna manera u otra, ese chico se está sujetando y se está apoyando en ese límite que fue puesto con confianza, en un ambiente, en una salsa, le digo yo, de confianza, de palabra, de escucha, ¿no? Es como cuando un hijo le puede decir, ¿sabés qué me pasó con lo que me dijo Carlitos? O viste que Carlitos me dijo eso, o viste que Carlitos no me quiso invitar, o viste que cuando un hijo abre el juego a este tipo de conversaciones, de alguna manera u otra, poniendo en palabras cuestiones que tienen que ver con la intimidad, y los padres dan lugar a la escucha, y a vos qué te pareció, ¿no? Generalmente el límite constitutivo se logra con más preguntas, y a vos qué te pareció, y vos cómo te sentiste, y a vos qué te parece tratar así al otro, y a vos qué te sucede, y vos qué pensás que el otro piensa con lo que le dijiste por teléfono, ¿no? Antes, vos qué pensás que siente Carlitos con lo que vos le dijiste ahí en los juegos cuando estaban jugando, ¿no? Eso es un límite con amor, un límite empático, volviendo a la palabra empatía, ¿no? Así que está tan de moda, o subir un límite con amor, ¿no? Entonces, ese chico empieza a construir que el adulto está de alguna manera u otra conteniendo sin limitar. Eso no es lo mismo como vos le dijiste eso a Carlitos, apagá ya la computadora, listo, no jugás más, ¿no? Con ese límite restrictivo, de alguna manera, la palabra, nos pasamos por alto la palabra del tratamiento, entonces queda totalmente obturado, no hay un amasado de la comunicación, de lo que sucedió en el vínculo entre él y Carlitos, ¿no? Yo entiendo que esto es un poco más complejo e incluso es algo que se trabaja acá en consultorio con los mapapis y a veces llevan muchos encuentros, ¿no? Porque, bueno, obviamente antes se trataba las cosas de otra manera y bueno, algunos dicen funcionaba igual. Y yo no creo que sea así. Yo creo que de alguna manera u otra lo que hacía era como una especie de vallaspirina, ¿no? Apagaba el foco, pero el dolor va a mutar y va a pasar más adelante y seguramente va a pasar y va a aparecer con más fuerza, ¿no? Cuando uno se toma la vallaspirina, pero no se arregló la muela, y bueno, después no te quejes que tengas la cara así porque va a venir con más fuerza. Entonces, valga el ejemplo, tiene que ver un poco con esto la diferencia. ¿No? Función de referencia y disponibilidad, lo primero que estábamos hablando. Vamos un poco cerrando con esta situación, con disparadores, ¿no? Somos una comunidad relativamente chica. Cuando yo hace 2 años estoy nuevamente en la zona y verdaderamente nos cruzamos muchas veces con un montón de gente. Y es más alentador si todos podemos hacer algo con esta situación. Tenemos que empezar a pensar qué sociedad queremos tener, ¿no? ¿A dónde queremos que nuestros hijos, si nuestros hijos son lo más preciado que nosotros tenemos, a dónde queremos que estén? ¿Con quién queremos que estén? ¿Cómo queremos que sean nuestros vecinos? ¿Cómo nosotros queremos ser con nuestros vecinos? ¿No? El ejemplo.
validar el dolor, construir acuerdos, ¿no? Validar el dolor del otro. El dolor del otro es algo que va a arrastrar, que si no se soluciona, no se trata, lo va a arrastrar durante toda la vida, ¿no? Tenemos que poder salir de las lógicas lineales, tenemos que poder construir acuerdos, ¿no? No, todos nosotros adultos trabajamos o tuvimos jefes o no, el que no tuvo jefe, pero estuvimos en dinámicas donde por ahí son un poco más punitivas, ¿no? Y ustedes, si lo llevan a su trabajo y lo pueden poner ahí, se van a dar cuenta que lo punitivo, de alguna manera u otra, ¿no? Cargar con el error o tratar de apagar el error, no nos va a llevar a ningún lado, y que por ahí la horizontalidad y la conversación y el tratar, no, sí nos lleva a otro nosotros, y eso es mucho más propicio. Y con respecto a esta frase, es desde que nacemos hasta que básicamente morimos. Verdaderamente es así hasta que morimos, ¿no? Muchas veces hay personas que nos esperan, ¿no? Nos esperan llegar o esperan llegar a uno de los integrantes para poder descarnar de este mundo, ¿no? Y vos decís, qué loco eso, ¿será así, no será así? Y yo creo que sí. Yo creo que constituimos desde el ser vistos y también nos vamos desde el ser vistos. Entonces, bueno, espero que se pueda capitalizar, se puedan llevar esta semillita de este concepto, de educar para la otredad, ¿no? De eso va a ser la diferencia. A ver, me atrevo a decir más que todos los conceptos formales, los que sea, ¿no? Educar a la otredad nos va a dar herramientas que bueno, que vale la pena poder incorporarlas y vale la pena poder empezar a pensarlas como padres. Por eso el abordaje debe ser individual, obviamente, en casa tenemos que poder establecer habilidades conversacionales y poder frenar ese tren en el que venimos, que las situaciones por ahí en general no acompaña, pero porque todo está rápido, todo queremos ya, queremos solucionar todo ahora, queremos estar en una velocidad y reproducir una velocidad que verdaderamente se nos está pasando, que no sé, que afuera hay pajaritos, ¿no? Que hay un día para poder salir a caminar, o que tenemos un cerro hermoso para poder ir, o que podemos jugar con nuestros nenes libres, ¿no? Que estamos en una comunidad que es bastante segura también, eso es súper importante también. Entonces, poder frenar, ¿no? Poder poner ese freno y poder bajar, digamos, poner prioridades, eso creo que es muy importante. No imponemos normas desde afuera, sino que ayudamos al grupo a que vuelva a mirarse, que decida cómo quiere convivir en armonía. Bueno, esto es un poco más lo que cerramos y dejamos como con los docentes, ¿no? Entender que muchas veces, ¿no? Con el tema de los docentes, muchas veces vamos a tener que poder frenar también la currícula, ¿no? Y que más papis también tienen que poder comprender esta situación, ¿no? Que muchas veces vamos a tener que poner un freno en la currícula o en la clase que teníamos planificada, ¿no? Para poder trabajar esto, ¿no? Pero mirá lo que está pasando. Está pasando esto, mirá. ¿Ok? Frenamos y trabajamos esto y vamos poniendo en prioridades cuestiones que son urgentes. Por lo menos así lo veo yo, que veo niños y familias todos los días, y su escuela, donde mandan a sus hijos, donde envían a sus hijos, que se preocupa también por esta situación y que por lo menos decide observarse, y eso es un montón. Meter a una persona externa dentro de mi organización para que me pueda aplicar el ojo de un observador 360 y darme devoluciones, no es para cualquiera. Las terapias no son para cualquiera, son para los valientes. O sea, a nadie le gusta
ir a terapia y verse en un espejo las miserias más grandes que uno tiene. Pero bueno, en eso también va la trascendencia del ser y la conectividad, ¿no?, con la otra edad. Así que bueno, eh, espero que haya sido propicio. Realmente estoy, a ver si puedo dejar de compartir esto. Veo muchos corazones, muchos aplausos. Bueno, antes de continuar, yo quiero agradecerte, Pablo, porque la verdad es que te conocí de casualidad y bueno, y creo que todo combinó a que hoy estemos acá. Fue muy rico el trabajo que se hizo con Pablo desde todo el personal y desde el equipo directivo. La verdad es que nos abrió mucho la mirada y en esto de observar y no solo mirar, porque a veces miramos mucho, pero observar es más profundo, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que espero que este encuentro les haya sumado. Como comunidad creo que tenemos que trabajar juntos, familia y escuela, y en ese compromiso también estamos nosotros, ¿sí? Así que yo les agradezco muchísimo a todos los papás que estuvieron presentes, que se tomaron un ratito y que nos ayuden, bueno, a sumar, a replicar este cuidado amoroso y esta educación amorosa que estuvimos trabajando acá en la escuela. Así que gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que, vuelvo a repetir, creo que si nuestros hijos están en esa órbita y estamos todos por una misma causa, que es el cuidado de ellos, su desarrollo en sanidad, eh, lo que se pone en valor es el contacto con la comunidad, ¿no? Poder contactarse con el otro. El otro no muerde, no, no va a pasar nada si yo voy al contacto con el otro. A veces me voy a sentir incómodo en el contacto con el otro porque se van a activar todos los espejos, pero merecemos como adultos la posibilidad de generar un espacio para que nuestros hijos sigan creciendo en sanidad, y eso es un montón. Bueno, Bueno, no sé me si, estoy leyendo. Muchas gracias por los mensajitos. si algún papá tiene alguna consulta, si no, bueno, damos por finalizado el encuentro. Mensajes muy lindos. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna cuestión a abrir puntual, que la podamos charlar un poquito, eh, quedamos en contacto. Eh, yo tengo mi consulta también acá en Ratil y en Comodoro. Y bueno, a disposición. Bueno, Muchas bueno, gracias. Pablo, quedamos en comunicación. Adiós, buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias.